Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 1, 279, parte tercera. Filosofía escolástica, capítulo 15, Santo Tomás de Aquino, 275, Teoría del conocimiento. La teoría del conocimiento tomista está calcada de la aristotélica. Su rasgo más original es el relieve que toma el carácter abstractivo del proceso del conocer y, por consiguiente, la teoría de la abstracción. Comentando el pasaje del De Anima, en que se dice que el alma es en cierto modo todas las cosas, porque las conoce a todas, Santo Tomás dice: si el alma es todas las cosas, es necesario que sea o las cosas mismas, sensibles o inteligibles, en el sentido en que Empédocles afirmó que conocemos la tierra con la tierra, el agua con el agua, etc., o las especies de las cosas. Pero el alma no es las cosas, pues, por ejemplo, en el alma no está la piedra, sino la especie de la piedra. Ahora bien, la especie es la forma de la cosa, por lo tanto, el intelecto es una potencia receptiva de todas las formas inteligibles, y el sentido es una potencia receptiva de todas las formas sensibles. De donde el principio general del conocimiento es el objeto conocido está en el sujeto que conoce, en conformidad con la naturaleza del sujeto que conoce. Ahora bien, el proceso mediante el cual el sujeto que conoce recibe el objeto es la abstracción. El entendimiento humano ocupa un lugar intermedio entre los sentidos corpóreos que conocen la forma unida a la materia de las cosas particulares y los entendimientos angélicos que conocen la forma separada de la materia. Es una virtud del alma que es forma del cuerpo. Por lo tanto, puede conocer las formas de las cosas sólo en cuanto están unidas a los cuerpos y no, como quería Platón, en cuanto están separadas. Pero en el acto de conocerlas, las abstrae de los cuerpos. Por consiguiente, conocer es abstraer la forma de la materia individual, sacar lo universal de lo particular, la especie inteligible de las imágenes singulares, fantasmas. Al igual que podemos tomar en consideración el color de un fruto prescindiendo del fruto, sin que por ello afirmemos que esté separado del fruto, así podemos conocer las formas o especies universales del hombre, del caballo, de la piedra, prescindiendo de los principios individuales a que están unidos, pero sin pretender que existan separados de ellos. Por lo tanto, la abstracción no falsifica la realidad, no afirma la separación real de la forma respecto a la materia individual, solo permite la consideración separada de la forma, y esta consideración es el conocimiento intelectual humano. Hemos de notar que esta consideración separa la forma de la materia individual, no de la materia en general, pues, si no, no podríamos comprender que el hombre, la piedra o el caballo están también compuestos de materia. La materia es doble, dice Santo Tomás, es decir, común e individual. Común como la carne y los huesos, individual como esta carne y estos huesos. El entendimiento abstrae la especie de la cosa natural de la materia sensible individual, pero no de la materia sensible común. Por ejemplo, abstrae la especie del hombre de esta carne y de estos huesos, que no pertenecen a la naturaleza de la especie, sino que son parte del individuo, de las que, por lo tanto, podemos prescindir. Pero la especie del hombre no puede ser abstraída por el entendimiento de la carne y de los huesos en general. De ello se deduce que, para Santo Tomás, el principio individual, lo que determina la naturaleza propia de cada individuo y por tanto lo diferencia de los otros, no es la materia común, pues todos los hombres tienen carne y huesos, y no se diferencian por eso, sino la materia sin nada, o como también él mismo dice, la materia considerada bajo dimensiones determinadas. Y así, un hombre es distinto de otro porque está unido a determinado cuerpo, distinto en dimensiones, es decir, por su posición en el espacio y en el tiempo, del de los demás hombres. También se deduce de esta teoría que lo universal no subsiste fuera de las cosas individuales, sino que sólo es real en ellas. De manera que está in re,
como forma de las cosas, y post-rem, en el entendimiento, ante-rem, solo en la mente divina, como principio o modelo, idea de las cosas creadas. El universal es el objeto propio y directo del entendimiento. Por razón de su propio funcionamiento, el entendimiento humano no puede conocer directamente las cosas individuales. En efecto, actúa abstrayendo la especie inteligible de la materia individual, y la especie que es resultado de esta abstracción es el universal mismo. Por tanto, la cosa individual sólo la puede conocer el entendimiento indirectamente, por una especie de reflexión. Dado que el entendimiento abstrae el universal de las imágenes particulares y nada puede entender o no es si no es mirando las imágenes mismas, conoce indirectamente también las cosas particulares a las que pertenecen las imágenes. El entendimiento que abstrae las formas de la materia individual es el entendimiento agente. El entendimiento humano es un entendimiento finito que, a diferencia del entendimiento angélico, no conoce en acto todos los inteligibles, sino que solamente tiene la potencia o posibilidad de conocerlos. Por lo tanto, es un entendimiento posible. Pero como nada pasa de la potencia al acto, si no es por obra de lo que ya está en acto, la posibilidad de conocer, propia de nuestro entendimiento, llega a ser conocimiento efectivo por acción de un entendimiento agente, que actualiza los inteligibles, abstrayéndolos de las condiciones materiales y actuando, según el símil aristotélico, como luz sobre los colores. Contra Averroes y sus seguidores, Santo Tomás afirma explícitamente la unidad de este entendimiento con el alma humana. Si el entendimiento agente estuviera separado del hombre, no sería el hombre el que comprendería, sino el supuesto entendimiento separado el que comprendería al hombre y las imágenes que en él hay. Por consiguiente, el entendimiento debe formar parte esencial del alma humana. Por ello, también el entendimiento agente no es uno solo, sino que hay tantos entendimientos agentes como almas humanas. Contra la tesis de la unicidad del entendimiento, defendida por los averroístas, va dirigido el famoso opúsculo de Santo Tomás, De Unitate Intellectus contra Averroístas. El procedimiento de abstracción del entendimiento garantiza la verdad del conocimiento intelectual, porque garantiza que la especie que existe en el entendimiento es la forma misma de la cosa, y por ello hay correspondencia entre el entendimiento y la cosa. Siguiendo la definición que dio Isaac en su Liber de Definitionibus, Santo Tomás define la verdad como la adecuación del entendimiento y la cosa. Las cosas naturales de las que nuestro entendimiento recibe el saber son su medida, ya que él posee la verdad sólo en cuanto se corresponde con las cosas. En cambio, estas son medidas por el entendimiento divino, en el que subsisten sus formas, al igual que las formas de las cosas artificiales subsisten en el entendimiento del artesano. El entendimiento divino es medidor, pero no medido. La cosa natural es medidora respecto al hombre y medida respecto a Dios. Pero nuestro entendimiento es medido y no mide las cosas naturales, sino únicamente las artificiales. Por lo tanto, Dios es la suma verdad, en cuanto su entender es la medida de todo lo que existe y de cualquier otro entender. Por ello, la ciencia que tiene de las cosas es la causa de éstas, de la misma manera que la ciencia que el artesano tiene de la cosa artificial es causa de ésta. En Dios, el ser y el entender coinciden. Conocer las cosas significa, en Dios, comunicarles el ser, siempre que al entender esté unida la voluntad creadora. Esto establece una diferencia radical entre el entendimiento divino y el humano, entre la ciencia de Dios y la del hombre. Dios entiende todas las cosas mediante la simple inteligencia de la cosa misma. Con un solo acto aprende y si quiere crea, la esencia total y completa de la cosa, mejor dicho, de todas las cosas en su totalidad y plenitud. En cambio, nuestro entendimiento no llega, con un solo acto, a conocer perfectamente una cosa, sino que primero aprende alguno de sus elementos, por ejemplo, la esencia, que es el objeto primero y propio del entendimiento, y luego pasa a entender la propiedad,
los accidentes y todas las disposiciones propias de la cosa. De aquí se deduce que el conocimiento intelectual del hombre tiene lugar mediante actos sucesivos que se siguen en el tiempo, actos de composición o de división, es decir, afirmaciones o negaciones, que expresan mediante juicios o proposiciones lo que el entendimiento sucesivamente conoce de la cosa misma. La acción del entendimiento de proceder de una composición o división a otras sucesivas composiciones o divisiones, es decir, de un juicio a otro, es el razonamiento, y la ciencia que se va formando por juicios de afirmación o de negación sucesivos y conexos es la ciencia discursiva. Por consiguiente, el conocimiento humano es un conocimiento racional y la ciencia humana es una ciencia discursiva, caracteres que no se pueden atribuir al conocimiento de Dios y a su ciencia, que lo entiende todo y simultáneamente en sí mismo, mediante un acto simple y perfecto de inteligencia. Esto también establece una diferencia radical entre la autoconciencia divina y la humana. Dios no solo se conoce a sí mismo, sino a todas las cosas, a través de su esencia, que es acto puro y perfecto, y por lo tanto perfectamente inteligible por sí mismo. El ángel, cuya esencia es acto, pero no acto puro, porque es esencia creada, se conoce a sí mismo por esencia, pero las demás cosas solo puede conocerlas por sus semejanzas. En cambio, el entendimiento humano no es acto, sino potencia. No se actualiza si no es a través de las especies abstraídas de las cosas sensibles por obra del entendimiento agente. Por lo tanto, solo puede conocerse en el acto de hacer esta abstracción. Este conocimiento puede verificarse de dos maneras: singularmente, como cuando Sócrates o Platón tienen conciencia de tener un alma intelectiva por el hecho de que tienen conciencia de entender, y, generalmente, como cuando consideramos la naturaleza de la mente humana basándonos en la actividad del entendimiento. Este segundo conocimiento depende de la luz que nuestro entendimiento recibe de la verdad divina, en la que están las razones de todas las cosas, y exige una investigación diligente y sutil, mientras el primero es inmediato. En el carácter razonador del conocimiento humano existe la posibilidad del error. El sentido no se engaña acerca del objeto que le es propio, por ejemplo, la vista acerca de los colores, a menos que haya una perturbación accidental del órgano. El entendimiento no puede engañarse acerca del objeto que le es propio. Ahora bien, el objeto del entendimiento es la esencia o quiridad de la cosa. Por lo tanto, no se engaña acerca de la esencia, pero puede engañarse en cuanto a las particularidades que acompañan a la esencia, que llega a conocer componiendo y dividiendo, es decir, mediante juicio o por razonamiento. También el entendimiento puede incurrir en error acerca de la esencia de las cosas compuestas, al dar la definición resultante de diferentes elementos. Esto ocurre cuando adscribe a una cosa la definición, cierta en sí misma, de otra cosa, por ejemplo, la del círculo al triángulo, o cuando une elementos opuestos en una definición que es por ello falsa. Por ejemplo, si define el hombre como animal racional alado, en cuanto a las cosas simples, en cuya definición no hay composición, el entendimiento no puede engañarse, sino solo quedar en defecto y seguir ignorando su definición.